Y en esa línea temática he desarrollado mi exposición, a la cual he denominado Justicia Administrativa Digital, Inteligencia Artificial, Interoperabilidad y Derechos Humanos. Antes de centrarme en el tema, quisiera recordar que en septiembre de 1987 se creó el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Guanajuato. Desde esa fecha, el órgano jurisdiccional que hoy cumple 36 años ha sido un pilar en la consolidación, como ya lo mencionó el señor gobernador, del Estado de Derecho en el Estado de Guanajuato y de la tutela de los derechos humanos, especialmente del derecho a la tutela judicial efectiva. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato ha sido pionero en la incorporación de figuras jurídicas novedosas y vanguardistas para que la tutela de los derechos de las personas sea efectiva. En el tema que hoy nos ocupa, el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato ha incorporado el juicio en línea y sus respectivas garantías y mecanismos jurídicos para hacer efectivo y eficaz el proceso administrativo. En el mismo cuerpo normativo se regulan tanto el procedimiento administrativo como el proceso jurisdiccional administrativo. Destacan, entre otras figuras, la notificación vía correo electrónico, dentro del capítulo de las pruebas, los mensajes de datos, los demás elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia, así como el propio juicio en línea que se tramita a través del sistema informático del tribunal. El planteamiento en esta breve ponencia será en relación con el respeto a los derechos humanos que deben de tutelarse tanto en el procedimiento administrativo como en el correspondiente proceso administrativo, especialmente en aquellas decisiones de la administración pública en las cuales se utilizan herramientas que actualmente han desarrollado la tecnología. Me centraré en el uso de ciertas figuras jurídicas y sus consecuencias para las personas que desean acudir al órgano jurisdiccional para impugnar una decisión de la administración pública que ha sido dictada o tomada por medio de los instrumentos tecnológicos. Como primer punto, señalaré que las administraciones públicas del país, las federales, las estatales y las municipales, ya ofrecen servicios tecnológicos para gestionar procedimientos o trámites mediante el uso de sus páginas web, sistemas o plataformas digitales. Esto quiere decir que ya contamos con procedimientos, trámites y actos administrativos digitales. Es una buena noticia porque eficienta la labor de las administraciones públicas, genera un gran ahorro de tiempo y costos para las personas y para las propias administraciones públicas. Tanto a nivel federal como a nivel estatal ya se han expedido leyes que regulan este tipo de procedimientos y actos, como por ejemplo la Ley de Firma Electrónica Avanzada o la Ley sobre el uso de medios electrónicos y firma electrónica para el Estado de Guanajuato y sus municipios, además de las diversas leyes que ya contienen regulaciones para gestionar procedimientos y trámites administrativos vía digital. La tecnología está siendo aprovechada en beneficio de la tutela de los derechos de las personas. Pero es importante que la normativa sea acorde con la realidad y con los avances de la ciencia y de la tecnología. Y en este punto me centraré en tres figuras jurídicas esenciales que, desde mi punto de vista, existe un vacío constitucional y normativo. La primera figura jurídica. El Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que son partes en el proceso el actor, el demandado y el tercero, y que tienen el carácter de demandado las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada. Y aquí nos detenemos ante una primera pregunta. ¿Un sistema, una página web o una plataforma digitales pueden tener el carácter de autoridades? Según nos explica la propia doctrina, la inteligencia artificial se caracteriza por ser un sistema diseñado por humanos
que actúan en el mundo físico o digital para percibir su entorno, interpretan los datos y los recopilan, los estructuran, razonan sobre el conocimiento derivado de estos datos y toma decisiones, partiendo de miles de algoritmos, para lograr el objetivo, siendo su mayor atractivo su capacidad de comprender, de aprender e ir creando su propia autonomía. En ese sentido, debemos precisar que tanto la Constitución como los propios tratados internacionales regulan la actuación de los órganos estatales a través de servidores públicos, personas humanas. Al respecto, Jorge Fernández Ruiz y un servidor explicamos en el libro Derecho Administrativo del Estado de Hidalgo lo siguiente: sin duda, un elemento ostensible y esencial del Estado es el gobierno, entendido como el conjunto de órganos depositarios de las funciones del poder público. Ese aparato gubernamental requiere para su funcionamiento de la presencia de los titulares de esos órganos para ejercer las funciones del poder público y realizar las actividades del Estado. Asimismo, los órganos del Estado comprenden ese complejo de competencias, atribuciones, facultades, derechos, prerrogativas, deberes y obligaciones, cuyo desempeño, ejercicio o cumplimiento debe realizarse por medio de persona física, el titular del órgano, es decir, el servidor público, persona humana. El artículo 108 de la Constitución Federal señala claramente qué personas se les considera como servidores públicos, lo mismo que la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que en su artículo 3, fracción 25, dispone que se entiende por servidores públicos las personas que desempeñan un empleo, cargo o comisión en los entes públicos en el ámbito federal y local, conforme a lo dispuesto en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En el mismo sentido, el TEMEC o la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción señalan que a los efectos del tratado, por funcionario público se entenderá toda persona que ocupe un cargo legislativo, ejecutivo, administrativo o judicial de un Estado parte, ya sea designado o elegido, permanente o temporal, remunerado u honorario, sea cual sea la antigüedad de esa persona en el cargo. Toda otra persona que desempeñe una función pública, incluso para un organismo público o una empresa pública, o que preste un servicio público, según se defina en el derecho interno del Estado parte y se aplique en la esfera del pertinente del ordenamiento jurídico de ese Estado parte. Toda persona definida como funcionario público en el derecho interno de un Estado parte. En la actualidad, diferentes organismos y empresas privadas utilizan la inteligencia artificial para interactuar con las personas. Por ejemplo, por medio del denominado ChatGPT. Es importante que el legislador actualice la normativa interna, que contemple la figura del robot servidor público, o e-servidor, o funcionario digital, o como le quiera denominar. Pero sin lugar a dudas, ya el destino nos ha alcanzado, y no podemos seguir funcionando con figuras jurídicas de hace 200 años. Los reglamentos interiores de los diferentes poderes y organismos estatales contemplan en la actualidad áreas, es decir, órganos internos encargados de, por ejemplo, diseñar, organizar, implementar y coordinar los sistemas de información y tecnológicos, así como los programas informáticos innovadores. Es el caso, por ejemplo, del Reglamento Interior de la Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas de Guanajuato, que contempla una Dirección de Tecnologías de la Información. Esa normativa también regula un sistema de certificación de los medios de identificación electrónica, un sistema electrónico del personal de la Secretaría y un sistema de registro y control de asistencia y puntualidad de las personas servidoras públicas de la Secretaría. Si esos documentos o sistemas llegaran a afectar derechos humanos de las personas, ¿a quién señalaríamos como demandado en nuestro juicio en línea? ¿Al servidor o al sistema encargado de la administración y funcionamiento de la plataforma web? Sí, como ya lo dijimos anteriormente, que según el propio código tienen el carácter de demandado las autoridades que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar el acto o la resolución impugnada.
Si por alguna circunstancia la plataforma, la página o el sistema llegaran a fallar y generara daños a las personas o a los propios servidores públicos en sus derechos, serían sujetos de responsabilidad administrativa los servidores públicos encargados de la gestión de la plataforma, de la página web o del sistema. Las gestiones que se realizan a través de las plataformas, las páginas o los sistemas se consideran como una función pública administrativa. Si por alguna circunstancia la plataforma, la página o el sistema llegaran a fallar y generaran daños a las personas, se configuraría una actividad administrativa irregular y por ende una responsabilidad patrimonial para el Estado. De esas situaciones, de esos casos, tendría que conocer sin lugar a dudas el Tribunal de Justicia Administrativa, especialmente la sala especializada. Las páginas de Internet, las plataformas de los entes públicos mediante las cuales se realizan las contrataciones públicas, las adjudicaciones directas, las licitaciones públicas, podrían programarse para beneficiar a una empresa determinada, a una persona. Es decir, las plataformas podrían ser el conducto para generar actos de corrupción. ¿Quién conocería de esas denuncias? ¿A quién se denunciaría? ¿A una plataforma? ¿A Compranet? ¿A Compramex? ¿O a los funcionarios públicos que programaron esos algoritmos para beneficiar a esa determinada empresa? Sin duda, todas estas situaciones, hechos y actos son de la competencia del tribunal y por lo tanto recaerían en el ámbito de la justicia administrativa digital. Cada vez con mayor frecuencia las personas harán uso de esos instrumentos tecnológicos y por ello es necesario cuestionarnos y vislumbrar posibles escenarios para contemplar una regulación acorde con dichas problemáticas. Ahora bien, sigamos con la segunda figura jurídica. El artículo 136 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato señala que el acto administrativo es toda declaración unilateral de voluntad emanada de una autoridad administrativa del Estado o de sus municipios en el ejercicio de potestades públicas derivadas de los ordenamientos jurídicos, que tiene por objeto crear, declarar, reconocer, transmitir, modificar o extinguir una situación jurídica individual y concreta, o bien de carácter general, con la finalidad de satisfacer intereses generales. En ese sentido, diferentes leyes contemplan la expedición de documentos digitales, tales como un certificado digital, un documento electrónico, un sello digital, un documento digital, entre muchos otros. Sin lugar a dudas, se trata en muchos casos de actos administrativos digitales, que también, sin lugar a dudas, se pueden impugnar o utilizar como pruebas, pero realmente se trata de actos administrativos en el sentido que los dispone el Código. Si la inteligencia artificial genera esos documentos, se podrá hablar de un acto administrativo en virtud de que en algunos casos no va a emanar de la voluntad de una autoridad administrativa, es decir, de un servidor público humano, sino de la configuración de los algoritmos previamente programados. Entonces, la definición de acto administrativo que se señala en el Código se ha quedado rezagada frente a los nuevos desarrollos tecnológicos. El Código o los códigos y las leyes de procedimiento administrativo y los códigos procesales deberían de ampliar sus definiciones e incluir otras que se refieran a la que acabamos de mencionar, acto administrativo de carácter digital. Uno que derivará o que generará el propio sistema cuando las personas ingresen e introduzcan datos y documentos que acrediten que cumple con lo señalado en la norma o en el respectivo formulario virtual. Con lo cual estamos hablando de otra figura importante de regular y de contemplar, no solo en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los municipios de Guanajuato, o en las leyes de procedimiento administrativo y en los códigos procesales.
Estamos hablando de una figura jurídica muy relevante que es la administración pública digital, que funciona con base en plataformas, páginas o sistemas autónomos a través de algoritmos programados por los propios servidores públicos humanos, pero que una vez programados han adquirido autonomía. Don Agustín Gordillo habla de una administración paralela, es la que funciona al margen de la ley. Aquí estamos hablando también de una nueva figura jurídica, la administración pública digital, también conocida como administración electrónica, ciberadministración, administración virtual, administración digital, administración online o teleadministración. Este concepto se utiliza para referirse a la infraestructura, a los programas, a los sistemas, a las plataformas, a las páginas y a los mecanismos informáticos que permiten la prestación de servicios y el desarrollo de los procedimientos administrativos, tanto a las personas físicas y morales como a los propios servidores públicos de la administración, para facilitar la tramitación y gestión de los asuntos administrativos. Sería bueno en muchos sentidos. En cierta medida inhibiría los actos de corrupción. También nos ahorraría muchos corajes, pérdida de tiempo, entre muchos otros beneficios. Creo que debemos encontrar el equilibrio, ya que las máquinas no deberían de gobernar ni tomar decisiones. Debemos de concebirlas como lo que son: máquinas, herramientas para facilitar la vida de las personas. El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato, así como los correspondientes de los estados y el federal, en los próximos meses o años enfrentarán todas estas problemáticas derivadas de la implementación de las tecnologías en las administraciones públicas. Del mismo modo que las administraciones públicas y el propio tribunal, los particulares también cuentan con aplicaciones y dispositivos que pueden generar daños, robos o hackeos a los sistemas, plataformas y páginas de las administraciones públicas o de los tribunales, por lo cual es muy importante implementar sistemas de seguridad ante posibles ataques cibernéticos. La protección de la información y de los datos personales de las personas es una cuestión central en el diseño e implementación de estos sistemas. Es importante diseñar los procedimientos administrativos, así como los procesos jurisdiccionales, siguiendo la lógica, los principios y las garantías inherentes a estos procedimientos. Respetar los derechos humanos, como el derecho a la defensa, el debido proceso, el derecho a la verdad, el derecho a la memoria histórica, así como a la tutela judicial efectiva. En la resolución A-Res 68.198, denominada Las tecnologías de la información y las comunicaciones para el desarrollo, la Asamblea General de la ONU destacó la importancia del respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales en el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y reafirmó que los mismos derechos que tienen las personas fuera de línea también deben ser protegidos en línea. Por último, quiero referirme al principio o figura jurídica que desde mi punto de vista es clave para articular las tres figuras anteriores y realmente configurar una verdadera justicia administrativa digital. Me refiero al principio de interoperabilidad, el cual se define como la capacidad de las plataformas digitales para intercambiar información, ya sean datos, documentos u otros objetos digitales, de manera uniforme y eficiente. Para lograr el intercambio, deben de contar con características técnicas y de estructura específicas que faciliten la comunicación, así como condiciones físicas y de software que les proporcionen estabilidad y adaptabilidad. Al respecto, el artículo 265 del Código señala que el escrito de demanda expresará, entre otros, las pruebas que se ofrezcan. El artículo 266, por su parte, dispone que a la demanda se anexará también, entre otros, los documentos en que conste el acto o resolución impugnado, cuando los tenga a su disposición, o en su caso, copia de la solicitud no contestada por la autoridad, así como las pruebas documentales ofrecidas. La interoperabilidad en estos casos podría operar al permitírsele al tribunal ingresar a las plataformas, sistemas o páginas de los entes demandados
para revisar los expedientes administrativos también por medio de las tecnologías de la información en los que consten los documentos que se señalen en la respectiva demanda y en las demás promociones. Entonces estamos ante un nuevo escenario, estamos ante un nuevo concepto que es la justicia administrativa. La justicia administrativa tradicional resuelve los conflictos entre los particulares y las autoridades. La justicia administrativa digital resuelve los problemas entre los particulares y las plataformas digitales. Muchas gracias por su atención. Buen día.